Hola, ¿qué tal amigos? Este es el canal de Yo Android y pues bueno, en este video les voy a contar sobre algunas experiencias que he tenido realizando lo que son pruebas técnicas o entrevistas técnicas para empresas que desarrollan software o pues bueno, compañías. Entonces voy a contarles más o menos como las principales entrevistas que he realizado. Les voy a contar como muy charladito de qué se ha tratado. Entonces yo soy ingeniero de sistemas, me he desempeñado desarrollando software con Java, con el framework Spring Boot. He utilizado también Angular, he hecho cositas con React, he hecho cosas con AngularJS, he trabajado con Spring Framework, he trabajado con .NET, bases de datos relacionales y no relacionales. Bueno, más o menos ustedes entienden, ¿no? Más o menos como el stack que debería tener un full stack. Entonces voy a empezar, por ejemplo, con la entrevista para el primer trabajo, que en realidad fue un trabajo de prácticas que tuve cuando terminé la universidad. Hice mis prácticas y entonces les voy a contar. Y entonces pues la entrevista en realidad fue muy sencilla. Era para una empresa muy pequeña que desarrollaba software. No había en realidad un referente técnico, todos éramos junior ahí. Bueno, todos eran porque para ese entonces todavía no había entrado. La entrevista simplemente fue porque igual era para practicante, ¿no? Entonces la entrevista simplemente fue con el dueño de la empresa. Nos contó, me acuerdo mucho que el dueño de la empresa nos dijo: más que una entrevista para ustedes, es una entrevista para mí, porque son ustedes quienes decidirán si quieren hacer sus prácticas acá o no. Entonces nos contó las tecnologías con las que trabajaban. Pues las tecnologías se alineaban muy bien a lo que yo había visto en la universidad, que era pues Java puro y algo de Spring Framework. Entonces ahí hice mis prácticas. Como les digo, esa fue la primera entrevista que yo hice. Y de ahí para allá pues han venido un sinnúmero de entrevistas para muchas empresas en las que he aplicado, que no he quedado, para las que sí he quedado. No es como que yo aplique a una empresa y pasé la entrevista técnica y siempre las paso, no. A veces me han dado unas paleadas horribles que uno al otro día vuelve a la empresa para la que está trabajando súper contento y súper feliz, diciendo: yo no merezco irme de acá, esto es lo que merezco. Para la segunda empresa que trabajé, la prueba técnica fue realizar un CRUD prácticamente. Bueno, me daban como una entidad y la descripción de esa entidad, qué propiedades debía tener, qué funcionalidades debía tener, y debía realizar el backend en Spring Boot y el front en Angular, o pues si quería podía utilizar JSF o Prime Faces. Y pues la cuestión era algo funcional, un CRUD con una ¿qué? Un CRUD con una interfaz. La cuestión es que me dieron como 3 horas, como desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde más o menos. Me dijeron: comparte pantalla y yo te estaré poniendo cuidado. La realidad es que obviamente no alcancé, en ese tiempo no era como muy diestro programando. No alcancé, dejé el lado del backend programado, el lado del front también lo dejé programado, pero se me quedó el tema de conectar eso. Me quedó faltando como conectar algunos, me quedó faltando del backend, del frontend, pegarle a los al microservicio y a los diferentes endpoints. Pero ya tenía como todo tipado, ya tenía todo fuertemente tipado del lado del front, y pues del lado del backend se supone que con el Postman funcionaba. Entonces terminó la entrevista, le expliqué a la persona como: mira, desde Postman me funciona, y el front lo levanté y ahí tenía pues los diferentes campos. Pasé la entrevista y bueno, conseguí ese segundo empleo. Pero antes de conseguir ese segundo empleo pasé muchas entrevistas. Algunas ni siquiera llegaban a la entrevista técnica, y algunas que sí llegaron a la entrevista técnica, que de hecho es una de las historias que he contado acá en algunos directos en YouTube y en algunos videos de TikTok. Y es una entrevista bastante particular, y que quiero que cuando ustedes estén buscando empleo también como que tengan cuidado con ese tipo de empresas. Me contactaron y me dijeron: mira, necesitamos algo muy particular, la prueba técnica es algo muy particular, tengan cuidado cuando les dicen como que es algo muy particular. Entonces me dijeron: mira, necesitamos el front en Angular, necesitamos Firebase del lado de base de datos, y me dijeron: mira, tienes que usar estos y estos parámetros para conectarte al Firebase. Y además me pasaron lo que eran los diseños que tenía que seguir al pie de la letra, y era para un cliente, era una landing page y tenían login, y luego después de esa landing eso redirigía como a un sistema de administración para una empresa. O sea, era algo muy particular, y me dijeron: mira, esta es la prueba técnica, te damos 3 días para que la termines y nos avisas. Luego la subes a un repositorio privado para que solo nosotros la podamos ver. Yo en realidad en ese tiempo como que pues estaba en modo desesperado por cambiarme de empleo,
y a lo que salga aplicaba para frontend, para backend. Bueno, me acuerdo que me demoré como 3, pues se llegaron los 3 días, yo subí lo que pude. Me quedaron faltando como 3 o 4 funcionalidades de las 10 funcionalidades que me pedían. Al otro día de haber subido eso, me escribe por correo el supuesto líder técnico de esa empresa. Me escribe y me dijo, mira, estuve revisando tu prueba técnica, está muy chévere, pero faltan 3 funcionalidades. Entonces, por favor, termínalas, que me parece muy interesante lo que acabas de hacer. ¿En cuánto tiempo crees que podrías terminar la prueba? Le dije, no sé, en un par de días, porque en estos momentos estoy trabajando y tengo como cositas ahí del trabajo que necesito terminar. Me dice, dale, eso era como un jueves, te doy hasta el martes para que la termines y tengas el fin de semana. Y yo, dale, perfecto. Llegué hasta el martes, envié la prueba técnica y esta gente jamás se volvió a comunicar conmigo. Y como estas pruebas técnicas ustedes se van a encontrar muchas, van a ver que son cosas como muy particulares que ustedes dicen como que, hey, hay muchas empresas que ponen a trabajar gratis a las personas. Para mi tercer empleo, la prueba técnica en realidad fue más una entrevista. Fue una entrevista de 1 hora en inglés todo. Era para una consultora de acá colombiana, pero con clientes en inglés. Fue más o menos 1 hora. Y siento que fue muy amena. Me sentí muy a gusto. Pero también como que en varias preguntas me corchaban. O sea, como que en varias preguntas yo no sabía la respuesta. Las preguntas eran variadas. Había mucha pregunta académica. O sea, muchas cosas que vos debes saber si has ido, por ejemplo, a una universidad. Son preguntas que no vas a responder, que no vas a saber cómo responder si vos fuiste, no sé, a un bootcamp, por ejemplo. O si hiciste un curso en Udemy o en Platzi o whatever. Y en la parte final de la entrevista me compartieron un enunciado en inglés de un problema, nos daban los datos de entrada, nos daban los datos de salida y yo tenía que diseñar un algoritmo pues que ejecutara correctamente pues que resolviera dicho problema. La cuestión es que yo empecé a programar ese algoritmo y se estaba acabando el tiempo. Entonces el entrevistador me dijo, no, sabes que yo veo que como que tienes la idea, cuéntame en tus propias palabras cómo harías. Entonces le comenté qué estructura de datos era que iba a utilizar. Si no estoy mal era como una cola, y si no estoy mal creo que debía utilizar una cola. Entonces ahí le mostré la estrategia como charladito y me dijo, dale, perfecto. A los 2 días me llamaron y pues bueno, inicié a trabajar en esa empresa. Pero como les digo, no todas las entrevistas que yo he presentado las he pasado. No todas las pruebas técnicas que he hecho pues las he aprobado. Es normal que uno falle en una prueba técnica y no se acaba el mundo si uno no es capaz de resolver una prueba técnica. Por ejemplo, les voy a contar el caso de una que me fue horriblemente asqueroso. O sea, creo que esa ha sido una de las peores entrevistas que yo he tenido. Yo estaba trabajando para una empresa, creo que era como para la tercera empresa, y me entró me entró la vaina, la cuestión como de querer mejorar el sueldo. Entonces, un día me escribieron ahí por LinkedIn. En ese entonces, eso era como pandemia. Bueno, no me acuerdo bien la fecha, pero era una temporada en la que había muchas ofertas de empleo. Entonces te llovían las ofertas. Y un día me puse de odioso a responderle a un reclutador como que, hey, yo no estoy pidiendo tantos millones, que era como 3 veces lo que yo me estaba ganando en ese entonces, ¿sí? Y con tan mala suerte que el man me responde, sí, dale, ese sueldo lo podemos manejar. ¿Para cuándo quieres que agendemos la entrevista? Bueno, agendamos la primera entrevista, que la primera entrevista suele ser con recursos humanos, que la primera entrevista suele ser con alguien de reclutamiento. Por lo regular son psicólogos. Ahí te preguntan más o menos tu trayectoria. Tienes que, no sé, decir algo que no debes o alguna cosa para no pasar esa entrevista. O sea, la mayoría de veces ellos lo que van a revisar es la experiencia, la cantidad de años de experiencia que tienes, los lenguajes, ven que coincidan con la lista que a ellos le pasaron, hacen como un match y dicen como que, el lío fue en la entrevista técnica. O sea, es de las peores entrevistas técnicas que yo he tenido. Yo desde el minuto 1 ya sabía que no iba a pasar a ese empleo. Y lo peor es que el entrevistador se ensañó conmigo en tenerme 60 minutos más. O sea, el man desde la primera entrevista sabía que yo no era apto para ese puesto. Sabía que yo no estaba capacitado. O sea, las preguntas que él me tiraba, las preguntas que él me hacía, yo no las estaba respondiendo y aún así el man siguió durante 1 hora. O sea, fue
prácticamente acribillarme. Pregunta que me hacía, pregunta que yo no sabía responderle. Y seguía y seguía y seguía. O sea, hoy en día, si a mí me toca hacerle una entrevista a alguien que no sabe, yo sinceramente le digo, mira, dejémosla aquí. Pues puedes postularte en 6 meses o en 3 meses más. Hay unos temas que te falta como revisar y no hay lío y listo. Pero ese man se quedó ahí, seguía dándome y dándome, o sea, es como, no sé, una pelea y el contrincante está en el suelo y le siguen dando. O sea, de las peores entrevistas que he tenido. Obviamente, pues también era un mal buscado, o sea, yo pedí 3, 4 veces más el sueldo que me ganaba en ese entonces. Obviamente era un seniority superior, estaban buscando a alguien muy, muy pro. Y pues en ese tiempo yo no tenía como la experiencia en eso. Entonces pues por obvias razones me fue tan mal en esa entrevista. Es como de las peores entrevistas que yo recuerde. Bueno, esa es la peor. La segunda peor entrevista que yo recuerde fue con alguien de la India. Me postulé a una empresa y bueno, me escribieron un correo como que, ay, chévere, nos encanta tu perfil, queremos hacerte una entrevista. Por lo regular, como ya he mencionado antes, la primera entrevista es con recursos humanos, o sea, la primera entrevista es con alguien de reclutamiento, la primera entrevista es con alguien de reclutamiento. Entonces pues yo estaba tranquilo, entré a la entrevista y empezó pues lo normal, te dicen como la empresa, de qué trata, en qué trabajan. Te preguntan por tu aspiración salarial, por qué te quieres cambiar de empleo, por qué estás buscando empleo. Hasta ahí, normal. La gente de la India habla un inglés asqueroso. Y encima de eso, esta persona tenía mala conexión a internet, como que se entrecortaba y se entrecortaba y se entrecortaba. Pero pues uno como que la va piloteando. Y de un momento a otro empezó a hacerme preguntas técnicas. O sea, yo no esperaba que me hiciera preguntas técnicas porque la primera entrevista es con recursos humanos. Y me empezó a hacer entrevistas técnicas de abreviaturas, no sé, de abreviaturas. Y justo cuando iba en la mitad de la abreviatura, o sea, en desarrollo de software hay muchos conceptos que son abreviaturas, acrónimos. Y justo cuando iba en la mitad diciéndome algo se cortaba. Y yo como, sorry. y yo le decía como, ¿podría repetirme por favor? Porque es que yo no estaba entendiendo. O sea, uno, estaba mal pronunciado y dos, estaba cortando. A la tercera vez que le dije que no entendía, esa persona se enojó y me dijo, ¿sabes qué? Vos no tenés experiencia, postúlate cuando tengas más experiencia. Lo gracioso es que eso fue hace poco. O sea, no es como que yo estuviera empezando en la industria, ni que no tuviera experiencia ni nada. Eso fue como una historia que ahora que me acuerdo pues me da risa. Resumiendo, yo podría contarle, o sea, yo diría que una buena entrevista técnica es una en la que, no sé, el 80% de la entrevista sea conversar con el entrevistador y el otro 20% sea un reto. Por lo regular suele ser un enunciado en inglés. Te dan los datos de entrada, te dan la salida y pues vos diseñas un algoritmo que haga esta funcionalidad. Nada de hacer CRUDs, nada de dejarte trabajo para la casa. Yo creo que si alguien quiere medir tu conocimiento con una entrevista, se va a dar cuenta. Y no necesariamente, como les menciono, tiene que uno todas las preguntas responderlas correctamente. Hay muchas preguntas que no se las sabe, que uno no se las sabe. También el secreto está en cómo uno responde cuando uno no se sabe una pregunta. O sea, si te dicen, no sé, has trabajado con Spring Security, te voy a dar un ejemplo, y digamos que yo nunca lo hubiera trabajado, y yo te digo, no he trabajado con él y no me interesa. Pues eso como que ya da o sea, esa es una mala respuesta. Si vos no lo has trabajado, no he trabajado, pero pues me encantaría. O sea, he visto videos, he hecho cursos en Udemy sobre Spring Security, pero la verdad, pues como he entrado en proyectos grandes, yo nunca he tenido la oportunidad de diseñar algo de Spring Security desde cero. He visto los proyectos que tienen configurados con Spring Security, he modificado algunas cosas, no es como algo en lo que yo me suela desenvolver a profundidad. Esa es una mejor respuesta. O por ejemplo, ¿has realizado cosas de Continuous Integration y Continuous Delivery? No, pues no las he realizado, pero pues me encantaría. Es algo que siempre he estado como entre mis planes, pero siempre he llegado a proyectos en donde tiene un equipo de cloud, un equipo de DevOps, entonces como que no se me ha dado la oportunidad, pero pues sería chévere hacerlo. De hecho, estoy buscando algún curso para certificarme. ¿Sí? O sea, ese tipo de preguntas es más sobre qué manejo le dé uno a eso. La verdad, si tienes una entrevista técnica y estás viendo este video porque estás asustado y no sabes qué te puedan llegar a preguntar,
La mayoría de veces es una charla con un compañero, la mayoría de veces es una charla con el líder técnico o con alguien que tiene un seniority superior al tuyo. Entonces, pues por lo regular suele ser como compartir experiencias. También un hack que yo te puedo dar es que vos empeces contando experiencias y así vas quemando también tiempo, y además de eso la persona va a evitar hacerte muchas preguntas, porque en lo que vos le contés, pues esa persona ya va como teniendo más o menos un espectro de qué es lo que sabes. Entonces, no esperar a que la otra persona te pregunte, sino que llegas y bueno, yo he trabajado con tal tecnología, hemos tenido tal arquitectura y bueno, tuvimos X o Y problema, entonces luego intentamos solucionarlo de esta otra forma. El equipo de cloud lo teníamos así, teníamos configurado el Continuous Integration, el Continuous Delivery, no sé, con Jenkins, bueno, tuvimos estos problemas, esto otro, y entonces empiezas a contar ese tipo de situaciones y así evitas que te caigan encima con preguntas. Entonces la persona, bueno, esta persona ya comentó que tenían configurado Continuous Integration y Continuous Delivery con Jenkins, entonces pues dice, bueno, ya no le voy a preguntar tantas cosas de DevOps tan profundas pues. O llegaste y le dijiste, no, mira, hemos usado bases relacionales, hemos usado MySQL, también hemos usado Postgres, teníamos una base de datos gigante que era un Oracle, entonces teníamos una cantidad de datos inmensa, entonces tuvimos que usar Oracle, pues ya sabes, por la potencia y todo, pero bueno, luego tuvimos luego tuvimos problemas ahí con el tema, con el dinero, porque nos salía muy costoso Oracle, entonces nos tocó mudarnos a otra base de datos. Y cuando nos mudamos, pues bueno, surgieron determinados problemas con los índices, porque no eran compatibles con esta nueva base de datos, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, como este tipo de experiencias vos las empezás a contar, y esto evita que luego el otro man te empiece a acribillar preguntándote como, ¿qué es un join? ¿Qué es un inner join? ¿Qué es un join derecho? ¿Qué es un join por la izquierda? ¿Sí? ¿Qué significa un índice? ¿Para qué sirve un índice? ¿Cómo mejoraría un esquema en una base de datos? ¿Sí? Evitas que te cojan así a quemarropa, porque esas preguntas, pues, son para quemarte y para corchar. Bueno, quizás si quieren me dejan saber en los comentarios y les hago como un video contando como tips para las entrevistas técnicas o para pruebas técnicas cuando les hagan. También podría ser un video más específico sobre eso, porque sé que estoy divagando, ya el video se hizo muy largo. Espero que les haya gustado este video, pues bueno, que les sea de gran ayuda. Ya saben, me pueden seguir aquí en YouTube, me pueden seguir en Instagram, en Facebook también les agradecería inmensamente. Estoy tratando de hacer crecer la comunidad en Facebook, porque como que nunca le presté atención a eso, pero pues creo que es algo que también es interesante explotar. Eso ha sido todo por el día de hoy, que tengan todos un buen día.